5 casi 20 de la tarde marca el reloj y seguimos en directo en 8 Magazine. Hablamos ahora de 3 vecinos de San Juan Bautista. Pusieron en marcha ya por 2019 un proyecto para conservar las tradiciones y costumbres de las gentes del municipio. Y con él siguen. Se llama Memoria y Pueblo. Me acompañan para hablar de ello Juan Andrés Esteban. Juan Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Y Santiago Rincón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas Santiago. tardes. Son 2 de los 3 impulsores de ese proyecto. Contadnos cómo surge Memoria y Pueblo. Pues Juan Andrés. surge de una idea que llevaba años pensando en cómo hacerla, pero que bueno, pues por cuestiones de que no tienes tiempo, no cuentas con el equipo, con la gente, pues va aplazando, y ya en 2019 vi la posibilidad de que se podía hacer en mi pueblo este tipo de cosas, porque había gente que estaba haciendo ya vídeos y cosas por el estilo. Entonces presenté un proyecto, hablé incluso con la gente del ayuntamiento y conseguí liar a alguno de los que estaban en esas cosas, como por ejemplo Santi y Nacho, que además Nacho, él de por sí tiene una página web y publica, es como el reportero de Santiuste. Les pareció bien, nos pusimos en marcha, pero justo, claro, en 2019, cuando íbamos a empezar, aparece la pandemia, se aplaza todo y prácticamente hasta el 2021, en el verano, que empezamos a poder empezar a grabar y a poner en marcha esto. Y como no somos ni profesionales pues vamos al ritmo que podemos. Poco a poco. Llevamos unos 6 vídeos y ahora tenemos 2 en edición y tenemos pendiente gente con la que grabar. En lo que podamos iremos incorporando más gente, más vídeos. Y el proyecto incluía una idea que era involucrar al mundo de la gente más joven del municipio, que serían los escolares. La idea en un principio era que en un determinado momento los niños que están en la edad escolar, que en Santiuste son hasta los 10, 12 años, pudiesen incorporar a su currículum de estudios los conocimientos del mundo audiovisual, la edición, etcétera. Sí, que practicaran, ¿no? Y que practicaran con los propios vídeos que estamos haciendo nosotros. Todavía no hemos podido, pero bueno, hay que darle tiempo. Todo se andará. Todo llegará. Todo se andará. Bueno, pues a través de estos vídeos, que además pueden ver ya en YouTube, en la página Memoria y Pueblo, así se llama, podemos conocer protagonistas vecinos también de Santiuste de San Juan Bautista, que tienen una vida muy interesante y que además se ofrecen, ¿no?, para contarlo ante las cámaras, que nosotros sabemos que no es fácil. Santiago. Hombre, de cara, la mayoría nos dicen, no oigo muy bien, es que no voy a seguir la historia, es que, he visto uno y os tiráis más de 1 hora hablando, ¿cómo voy a estar yo 1 hora hablando? Al final, el resultado final es que Juan Andrés, que esto se ocupa él básicamente de currárselo, habla con ellos mucho antes. Y preparan y digamos que refresca, saca a la luz de toda esa vida anterior que han tenido, cómo era el pueblo antes, quién estaba, quién no estaba, y de alguna manera aflora toda esa memoria. Y luego ya cuando nos sentamos a grabar es facilísimo, es decir, no cuesta nada porque ni les intimida la cámara, ni se sienten presionados y prácticamente del tirón. Hay algún corte que normalmente tiene que ver con problemas técnicos, porque nos da la luz donde no toca, sí, porque de repente hace viento y no hemos tenido en cuenta. Contamos con unos medios técnicos pues tirando un poco a bastante precarios. Y bueno, con ello vamos trabajando. El problema principal que tenemos es no tanto de disponibilidad y disposición de la gente, sino la postproducción es terrible. Nos está costando, porque al final lo tenemos que hacer en nuestros ratos libres. Claro. Y es duro, es muy duro. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos 2 pendientes que lo grabamos a final del verano y yo creo que antes de final de año están en el aire con toda seguridad. ¿Estarán en YouTube? Bueno, sí, yo creo que sí. Miras a Juan Andrés como diciendo, venga, lo vamos a sacar. Sí. Juan Andrés. Bueno, ya teníamos 6 de los que podemos disfrutar y, como decía, les podemos conocer pues a los vecinos de Santiuste, que nos cuentan pues eso, cómo fue su vida, ¿no?, cómo era antes el pueblo, cómo eran antes nuestros pueblos, ¿no?, en Segovia. Muy interesante. ¿A quién recordáis especialmente, Juan Andrés? Yo no solo es que recordar, sino que he descubierto, porque esa es la historia.
a través de la propia gente con la que hablo, creí que sabía algunas cosas y me he dado cuenta de que no. O sea, hay muchísimas, y sobre todo lo que yo les insisto cuando hablo con ellos. Todo el mundo ha conocido determinado momento, pero cada uno lo ha vivido de una manera. Incluso en un pueblo pequeño, desde un barrio distinto y con un vecindario distinto y tal. Y eso hace que sea una historia nueva. Y eso es lo que me interesa. Es decir, contar tu pueblo tal y como tú lo has vivido, tal y como tú lo recuerdas, y que inmediatamente después otro vecino tuyo cuente su pueblo De otra manera distinta. de otra manera, que es la misma, pero es distinta. Es muy enriquecedor. Y de repente, un pueblo que no tiene ni castillo, ni catedral, ni muralla, ni puente romano, ni basílica, aparentemente no tiene nada. Falso. Todos los pueblos tienen eso, un pueblo. Eso es. Y Las unas gentes, calles, ¿no?, que dan unas mucha casas riqueza. y una gente para contar. Entonces, de repente, en mi pueblo, las eras, la alameda que ya no existe, todo este tipo de cosas son un acervo que es muy importante. Y la idea mía era decir, dentro de 20, 30 años, lo que hoy es presente es que entonces va a ser, no pasado, historia. Y quiero que además se quiera, se aprecie. Así es, que permanezca, ¿no?, en el tiempo a pesar de todo. Santiago, ¿qué tradiciones, costumbres o tal vez anécdotas, ¿no?, recuerdas de esas historias que nos cuentan nuestros A mí hay mayores? dos cosas que me llamaron especialmente la atención. Una es que Sant Juste, allá por los años 60, tenía un ambientazo de noche alucinante. Ah, sí. O sea, había hasta 2 y 3 orquestas tocando en la misma noche y venía gente de todos los pueblos de alrededor. Que ahora Sant Juste es un pueblo que, bueno, pues por la noche hay poca... Y había un ambientazo terrible. Eso, pero además quien te lo cuenta es una chica y te cuenta lo que tenía que hacer para colarse porque no le dejaban, y que el día que su padre la vio con un chico hablando, Sí. se montó un pollo. Y luego hay otra historia que bueno, eso sí que es historia de España en realidad, y es lo que nos contaba Pacita de todas las cosas que hizo allá por los años 70, entre ellas sacarse el carnet de conducir, empezar a trabajar vendiendo seguros, cosas que para una mujer era En impensable. aquella época. Una mujer que de niña, no por necesidades económicas, sino porque era así, su madre cayó enferma y ella tuvo que prácticamente dejar la escuela para dedicarse a llevar la casa. O sea, como era la chica de la familia, era la que se ocupaba de llevar la casa. Y esas historias, pues al final, que no hace 10 tanto. siglos, o sea, es decir, está ahí mismo y hay gente que todavía lo puede contar, son muy interesantes. Y oírlas de primera mano se hace muy, muy divertido. Sí, es un privilegio, es un privilegio. Efectivamente. Decía Santiago que bueno, es muy interesante conocer esas historias y sobre todo plasmarlas y que queden, por ejemplo, pues en páginas como YouTube, que todos tenemos al alcance de la mano, que podemos en el móvil acceder, ¿no?, y conocer esas historias que parece mentira, ¿no?, que hayan sucedido hace tan pocos años. Sí. Juan Andrés. Estamos hablando de... pues, la gente con la que hemos hablado nació un poco antes de la Guerra Civil o por ahí. Algunos son niños de la Guerra Civil y te cuentan historias de la posguerra, esos años que llamas del hambre. Entonces, claro, te sorprende lo que decía Santi, te sorprende que Abelina te diga que su madre tenía una bombilla de 60 vatios y la que estaba obligada a utilizar era de 20. Entonces, por la noche, para coser, ponía la de 60, cerraban las ventanas para que nadie les viera, porque si les viera, les denunciaban. Claro, hoy, ¿a quién le cuentas tú eso que se lo crea? Es impensable. Parece de novela, ¿no? Exactamente. De ficción. Entonces, claro, cuando se mete el agua en Sant Juste son en el año 72, 70. Yo creo que un poco antes, yo ya estaba. 70 o por ahí. Claro, hasta ese momento no pudo haber lavadoras o cosas de Claro. este tipo, o cuartos de baño. Entonces, claro, estamos hablando de un mundo de hace 50, 60 años que parece la prehistoria, pero no, nosotros o somos muy viejos o de pequeños es que, cuidado, de niños no teníamos cuarto de baño, había corral
Este tipo de cosas creo que es importante también que se sepan. Las calles del pueblo no son las que eran. Había calles empedradas, ahora ya no son empedradas. Había una plaza que era tierra y charcos y ahora es un jardín. Había unas eras donde se trillaba y ya no existen. Ahora son chalés. Hay un montón de cosas que, claro, hicimos una exposición de fotos Fotográfica. solo con 13 años. Empecé pensando que con 15 o 20 localizaciones, y no, me salían 25, no pude. O sea, monté una exposición en la que me faltaba sitio para ver solo en 13 años las cosas que habían desaparecido ya. Claro. Claro, todos estos vídeos también son pues ese testimonio de cómo ha evolucionado el pueblo. Yo creo que en aspectos a mejor, pero habrá cosas, ¿no?, que a lo mejor también se echan de menos, Santiago. Hombre, hay Sant Juste además tuvo, y eso que de alguna manera, aunque, pues como dice Juan Andrés, tenemos una edad y muchas de esas cosas las hemos vivido de niños, que te las cuenten te hace verlas de otra manera. Y en realidad, por Sant Juste, lo que te decía antes, había 3 bailes. O sea, Sant Juste ha tenido distintos cambios, pues cuando se introdujo el cultivo de la remolacha y eso generó una riqueza súper potente porque cambió un poco la fisonomía del pueblo y todo eso al final ha hecho que desgraciadamente estemos donde estamos ahora, en un pueblo con una industria pequeñita, con una agricultura que está cada vez más como está. Y eso, llevarlo y poderlo ver en el vídeo resulta muy interesante, yo creo. Así es. Bueno, pues esa memoria y pueblo que queda ahora testimonio, ¿no?, en esos vídeos de YouTube, que podemos conocer un poquito más, pues, a las gentes de Sant Juste, y ellos también pues nos cuentan, ¿no?, y quieren además contarnos, se ponen ante la cámara para contarnos cómo era la vida antes en Sant Juste. Tenéis, como decíais, ya varios pendientes y este proyecto no tiene final. No. La idea es ir grabando en la medida que podamos con la gente que podemos. Que cuidado, no es tan fácil. Empezamos pensando que sería fácil y de momento estamos viendo que mucha gente no se atreve, claro, no se ve ante las cámaras, sobre todo los hombres. Qué curioso. Sí. Curioso. Pues que se animen, porque gracias a ellos podemos conocer, ¿no?, nuestra historia. Muchas gracias. Gracias a los a ti. dos. Un placer. Bien. Bueno, y les animo a conocer este proyecto en YouTube, Memoria y Pueblo. Pueden ver los vídeos. Un anuncio y nosotros seguimos en Ocho Magazine.